Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Hoy les vamos a hablar sobre las normas APA en su sexta edición. Estas normas son utilizadas para hacer textos académicos, son las más sencillas de utilizar, mucho más que las Vancouver o las normas ISO, y son muy populares. Estas normas fueron desarrolladas por la Asociación de Psicología Americana. Entonces, para empezar, ¿cómo se presenta un texto? Entonces, las generalidades de cómo debemos presentar un texto académico. Primero, el papel tiene que ser tamaño carta. El tipo de letra que vamos a utilizar en este texto va a ser Times New Roman a 12 puntos, con doble espaciado y alineado a la izquierda. La sangría es a 5 espacios en todos los párrafos. Color de la fuente debe ser negro y las hojas del documento deben imprimirse a una sola página. Las tablas no tienen líneas separadas de las celdas. Todas las páginas de nuestro documento las vamos a enumerar en la esquina superior derecha, haciendo excepción en las páginas que llevan tablas o figuras. Esto quiere decir que en las páginas en las que nosotros vamos a colocar una tabla o una matriz o un mapa no las vamos a enumerar. Las márgenes de todo nuestro documento va a ser a 2.54 centímetros. ¿Cómo debemos citar? Primero, una cita textual o literal. Estas son las citas en las que nosotros traemos a colación una idea o una frase completa de un texto de un autor, en la cual no les hacemos modificaciones. También cuando se generan palabras o frases omitidas dentro de este tipo de citas, las vamos a reemplazar con puntos suspensivos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la cita? Primero, el apellido del autor, seguido de entre paréntesis el año. Vamos a colocar la frase textual entre comillas. Después de cerrar comillas colocamos entre paréntesis P, punto, y la página de donde sacamos la cita textual y finalizamos con un punto. Unas citas de parafraseo o no literales son esas citas en las que nosotros traemos a colación pues la idea del autor, pero les cambiamos absolutamente las palabras con las que las expresamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta cita? Primero, obviamente el apellido del autor, seguido del año entre paréntesis. Después, podemos colocar en 2 puntos y un párrafo seguido con la cita, sin necesidad de utilizar comillas, punto y entre paréntesis P, punto, y el número de la página donde nosotros sacamos esta cita. Otra forma de hacer este tipo de citas es colocar al final de la idea del autor, entre paréntesis el apellido del autor, coma y el año de la publicación de este artículo, y finalizamos con un punto. Y como tercera alternativa para este tipo de citas, podemos utilizar entre un texto, o sea que la idea esté inmersa en un párrafo, en la mitad del párrafo, seguido del texto de nuestro párrafo, el apellido del autor, entre paréntesis el año, la cita y un punto, y seguimos con la idea del párrafo. Las reglas según autores. ¿Cómo debemos citar según el número de autores? Entonces, cuando son dos autores, lo que debemos hacer es utilizar el símbolo et o el símbolo i en español. Por ejemplo, ahí tenemos a Rosenblatt y Counter, entre paréntesis 2010. Ese tipo de símbolos también lo podemos utilizar cuando son más de 3 autores. Pero cuando son de 3 a 5 autores, lo que vamos a hacer es primero citarlos a todos. Y si los vamos a volver a utilizar dentro de nuestro texto de las normas APA, vamos a citar solo el primer autor y después vamos a agregar entre paréntesis et al, que hace referencia a los demás. En el caso de que sea un autor corporativo, o sea que sea una organización, una ONG, un ministerio o cualquier entidad pública, en vez de colocar el apellido vamos a colocar el nombre de la entidad. Por ejemplo, acá tenemos a la ONU 2010. Y cuando es un autor anónimo, en vez del apellido vamos a colocar la palabra anónimo y se tienen en cuenta todas las demás reglas, o sea, los paréntesis y el año y ese tipo de cosas. Para las referencias, ¿qué son las referencias? Son ese listado de datos y de documentos de donde nosotros sacamos ideas para nuestro texto y que aparecen citados dentro del texto. Entonces, primero para las referencias de libros. Cabe aclarar que después de cada una de las formas que vamos a expresar aquí, hay un ejemplo de cómo se debe hacer. Entonces, la forma básica. Primero, el apellido, coma, las iniciales del nombre del autor, entre paréntesis el año de publicación del libro, seguido por punto, el título del libro en cursiva, punto, el lugar de publicación, 2 puntos y la editorial del libro. Para un libro con autor, entonces colocamos el apellido, coma,
las iniciales del nombre del autor, entre paréntesis el año, seguido por el título en cursiva, la ciudad, editorial del libro. Y para un libro con editor vamos a colocar el apellido, las iniciales del nombre, entre paréntesis la edición, entre paréntesis el año, el título del libro, la ciudad y la editorial. Para la referencia en libros en versión electrónica, primero online, vamos a colocar el apellido seguido por las iniciales del nombre del autor, entre paréntesis el año en que se publicó el libro, seguido por el título en cursiva, y al final colocamos la frase recuperado de y el link donde podemos descargar el libro. También tenemos la opción para los libros con DOI. El DOI es un código especial que se le da a algunas publicaciones para que nosotros las podamos encontrar más fácilmente en la web. Vamos a colocar igual el apellido con las iniciales, el año entre paréntesis, el título, y no vamos a colocar recuperado de, sino colocamos el código DOI que se le dio a este tipo de publicación. Para un capítulo de un libro, hace referencia cuando un libro tiene muchos capítulos, pero que en todos los capítulos tiene autores que participaron de forma diferente. Si vamos a citar solo uno de estos capítulos, lo que vamos a hacer es citar al autor o autores del capítulo, separados por el ed, entre paréntesis colocamos el año, el título del capítulo, la entrada, ponemos punto en el autor principal del libro, entre paréntesis la edición, coma, el título del libro, y vamos a colocar las páginas donde comienza y donde termina el libro, la ciudad y la editorial de nuestro libro. Para artículos científicos, la forma básica de hacerlo es el nombre o nombres de los autores, ya saben, apellido e iniciales, entre paréntesis la fecha, después el título del artículo, el nombre de la revista y el volumen, estas van en cursiva, y las páginas donde podemos encontrar en esa revista el artículo científico que estamos citando. También para los artículos científicos tenemos la posibilidad de encontrar artículos con DOI, que es el código de identificación que les hablé anteriormente. Igualmente vamos a colocar todos estos datos, pero vamos a colocar al final el código DOI, donde podemos encontrar más fácilmente en la web nuestro artículo. Para un artículo impreso vamos a colocar el apellido seguido por las iniciales, entre paréntesis el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen y las páginas donde podemos encontrar nuestro artículo dentro de la revista. Para un artículo online vamos a colocar todos estos mismos datos y al final colocaremos recuperado de y el link donde podemos encontrar nuestro artículo. Para los simposios y conferencias vamos a colocar el nombre del autor o autores del simposio, el mes y el año donde fue dictada la conferencia o el simposio, el título de la ponencia, ya que en un simposio o una conferencia hay muchas ponencias y solo lo vamos a citar una o una de ellas. Después ponemos en el apellido del presidente del congreso, entre paréntesis presidencia, el título del simposio o congreso, donde se llevó a cabo, seguido por coma, y el lugar donde se llevó a cabo el simposio o la conferencia. Para una tesis o un trabajo de grado, la forma básica de hacerlo, vamos a colocar el autor o los autores del trabajo de la tesis, entre paréntesis el año, después el título de la tesis en cursiva, aclarando después en paréntesis si es una tesis de pregrado, una maestría o una tesis doctoral, el nombre de la institución y el lugar donde se presentó la tesis. Para los informes, que son normalmente de autores corporativos o de entidades gubernamentales, lo que vamos a hacer es primero colocar el nombre de la organización, entre paréntesis el año, el título del informe en cursiva, el número de la publicación y al final la frase recuperado de, con el link donde podemos encontrar el informe que nosotros estamos citando. Acá abajo tenemos un ejemplo de cómo hacer este tipo de citas. Para las referencias de bueno, ya aquí al final les dejo algunos links donde ustedes podrán consultar más sobre las normas APA en su 6ª edición. Al igual, aquí en la descripción del video les voy a dejar el link de nuestra página web donde ustedes podrán encontrar esta presentación y para que la puedan utilizar y si quieren tenerla descargada. También, si les gustó el video, por favor denle me gusta y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más videos informativos.